Saludos hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Para nosotros es un placer volver a comunicarnos con ustedes a través de esta reflexión que esperamos nuevamente sea de bendición para su vida. Hoy vamos a estar conversando sobre la razón como enemiga de lo sobrenatural. El razonamiento de las cosas espirituales nos hace enemigos del mover sobrenatural de Dios. Sabemos que Dios nos dotó de la capacidad de razonar, fuimos creados a su imagen y semejanza. De hecho, es lo que nos diferencia de los animales. Nuestro razonamiento está en una de las tres áreas del alma, la cual está condicionada por el mundo natural, por supuesto. Por eso es que no podemos dejar que nuestra razón trate de entender lo espiritual, que es sobrenatural, ya que es imposible para ella. La razón más bien va a ser enemiga de lo sobrenatural siempre, porque las cosas sobrenaturales provienen de Dios y no pueden razonarse con la mente humana natural. La razón es una invaluable capacidad que Dios nos dio, correcto. En eso estamos muy claros, pero ella se circunscribe únicamente a lo terrenal, pues lo espiritual debe discernirse a través del Espíritu Santo, por medio de la fe, y la fe tampoco se puede razonar. Por eso mucha gente no logra ver la manera de Dios obrar o lo relaciona con producto de cualquier cosa, menos del actuar sobrenatural de Dios. Hay gente que dice que es casualidad, que es suerte, que es esto, que es lo otro, pero no. Es lo sobrenatural de Dios que mueve los hilos en el mundo espiritual. El tema es que si la persona lo razona con su mente natural, va a sacar conclusiones erradas. En su carta a los Efesios, el capítulo 3, verso 14 al 21, el apóstol Pablo escribe, y voy a leerlo textual: Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento o razonamiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendamos, razonamiento, nuevamente, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a analizar un poco esto porque aquí hay frases muy interesantes. Habla de fortaleza interior con poder, habla de que es por su espíritu, habla de que es por la fe en Cristo, habla de un conocimiento amplio del amor de Cristo que no tiene que ver con el razonamiento, sino es un entendimiento espiritual. En primer lugar, debemos entender quiénes somos y qué tenemos de parte de Dios. En eso usted tiene que estar claro el día de hoy. El verso 16 dice: el poder que se nos ha dado está en el hombre interior, es decir, el espiritual. En el verso 17 dice que Cristo habita por la fe, por el cimiento del amor, no sobre razonamientos naturales. En segundo lugar, se nos manda a comprender o discernir lo sobrenatural, no a razonarlo. Sobrenatural es todo aquello que excede los términos de la naturaleza, de lo que usted ve, lo que usted percibe en este mundo a través de sus 5 sentidos. Vea que el verso 18 dice que el conocimiento de lo espiritual y sobrenatural se manifiesta plenamente en el mundo natural, en 4 planos: ancho, largo, profundo y alto, es decir, un cubo perfecto. Dios siempre ha usado esa analogía, la del cubo, la de los 4 planos perfectos, y la nueva Jerusalén, la ciudad eterna de Dios, que se está fabricando en el cielo y que habitarán todos aquellos que son de Cristo, también es un cubo perfecto. Así que cuando Dios habla de eso, es cuando te da a entender que es perfecto. Lo sobrenatural es perfecto y no se puede razonar o racionalizar con una mente imperfecta.
El verso 19 dice que el conocimiento de Dios, que es sobrenatural, recalcamos, se manifiesta en lo natural con su plenitud gloriosa. Todo eso que es sobrenatural se manifiesta, dice la Biblia, en el plano natural. Y eso es lo que usted va a apreciar. Pero usted no puede juzgar aquello que está fuera de su vista. ¿Por qué? Porque vamos a errar. El verso 20 dice: Dios hace las cosas poderosas y sobrenaturales más allá de lo que pedimos o entendemos con nuestro razonamiento. Entonces, lo sobrenatural de Dios se manifiesta en milagros, sanidades, liberación espiritual, provisión, protección, en muchas otras. Siempre va a exceder a nuestra razón, siempre. Nunca Dios va a ser como nosotros pensamos, porque Él tiene otros caminos y otra manera de pensar diferente a la nuestra, dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Es por esta razón que debemos poner todo nuestro empeño y razonamiento a un lado para que lo sobrenatural se manifieste a lo natural y sea Dios glorificado en nuestra vida, nuestra familia y en todo aquello que tenemos o aspiramos tener. Algunas manifestaciones sobrenaturales en la Biblia que vivieron muchos hombres de fe, podemos dar algunos ejemplos. La Biblia está llena, desde Génesis hasta Apocalipsis, de eventos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que está por encima de todo lo que usted ve, siente o piensa. Él es eterno. En una ocasión, a unos compañeros del profeta Eliseo se les cayó el hacha en el río y se hundió, por supuesto. ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo le dio órdenes al hacha y el hacha flotó. ¿Usted ha visto eso en otra parte de la historia? Entonces, ¿cómo razona usted eso? Eso va en contra de todas las leyes naturales. ¿Por qué? Porque es una manifestación sobrenatural. Lo sobrenatural no se sujeta a las leyes naturales y terrenales. Por eso es que usted no lo puede razonar. La vara de Moisés, ¿cuántas cosas no hizo Moisés a través de esa vara? Abrió el mar, la tiró en el suelo y se convirtió en una serpiente que se comió todas las demás serpientes de Faraón y tantas cosas. ¿Acaso era la vara? No, es el poder de Dios a través de esa vara, pero es una manifestación sobrenatural. Si usted agarra la vara y la ve 20 veces va a haber una vara normal de madera. Sin embargo, el poder sobrenatural de Dios actúa a través de ella y produce todos esos milagros que usted conoce a la luz de la Biblia. Vemos el manto de Elías que golpeó el río y el río se abrió en dos y cruzó en seco. ¿Un manto tiene poder para abrir un río? No. Si usted lo analiza con su mente, no. Pero si usted lo ve a través de los ojos del Espíritu, Dios manifestó su gloria a través de la fe de Elías, que golpeó con su manto y Dios abrió el río Jordán para que cruzara en seco. Igualmente lo hizo Eliseo después, con el mismo manto. Entonces, ¿es el manto? No, es la fe. La fe. No racionalicemos el manto, ni la vara, ni el hacha. Dígame Pedro y Juan cuando venían entrando al templo, que aquel hombre les pide una limosna y ellos le quedan viendo y dicen: mira, dinero no cargamos ahorita. Andamos, como decimos nosotros en Venezuela, andamos limpios. Pero de lo que tenemos, te doy, le dijo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese hombre necesitaba, era un milagro. Ese hombre no necesitaba para nada dinero, porque el dinero lo recibes, lo gastas y sigues en las mismas condiciones. Lo que necesitaba era el toque sobrenatural de Dios, y eso fue lo que vino a través de esa palabra que dieron los apóstoles Pedro y Juan. Y por eso se produce el milagro. El poder que actúa en nosotros desatará todo lo sobrenatural que creamos por fe. Así van a venir los milagros, los prodigios, las señales y la liberación. Todo el obrar de Dios es sobrenatural. Él no tiene limitación alguna. Para el Señor no hay nada imposible. Solo debemos creer y creerle a Dios. Porque si intentamos razonar el actuar sobrenatural de Dios, vamos a terminar frustrados. Tengamos mucho cuidado, la razón natural es enemiga de lo sobrenatural. Solo podemos recibir las bendiciones de Dios por medio de la fe. Luego, del plano espiritual, se van a manifestar esas cosas que creímos al mundo físico. Así es como obra Dios. Nunca nadie ha recibido nada que no haya creído que le vendría de parte de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si le agradamos, entonces el Señor nos va a dar lo sobrenatural. Vamos a ver su manifestación. Y una de las maneras como más desagrada el hombre al Señor es cuando trata de razonar el mundo espiritual y la manifestación sobrenatural de Dios
con su mente finita y corta. En una oportunidad, un padre afligido se acercó al Señor y le rogó que liberara a su hijo, que estaba endemoniado y que el demonio lo tiraba para acá, para allá. Ese episodio está en Marcos capítulo 9, verso 21 al 25. Voy a leer unos versículos. Dice: Jesús entonces le pregunta al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús, fíjense lo que le respondió Jesús, por favor. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Porque si crees, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó: yo creo, ayuda en mi incredulidad. Qué sincero, qué humilde. Señor, yo creo que tú lo puedes liberar, pero ayuda mi incredulidad. Necesito verlo para entonces arraigar más mi fe en ti. Cuando Jesús vio que la multitud entonces se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca más vuelvas a entrar. En ese momento, el muchacho quedó libre. ¿Ve? La fe obró para que lo sobrenatural se manifestara. La llave a lo sobrenatural no es el razonamiento humano, sino la fe. Marcos capítulo 11, verso 24 dice, Jesús ahí está hablando, dice: por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Entonces, orar es un acto espiritual sobrenatural. Si oramos con fe en el Señor, entonces se van a manifestar las respuestas que nosotros esperamos de manera sobrenatural de parte de Dios a nuestra vida. Porque de antemano creímos que lo íbamos a recibir. Ahí está la clave. Si usted racionaliza su oración y no la hace con fe, lo sobrenatural de Dios no se va a manifestar en su vida y puede terminar frustrado y decepcionado con el Señor, cuando en realidad no es culpa de Dios, sino de nosotros por haber usado la razón en vez de la fe. Creo que la manifestación más gloriosa que puede experimentar un ser humano es el nuevo nacimiento espiritual o sobrenatural. Ningún otro favor de Dios o milagro se compara con pasar de muerte a vida, de la condenación a la eternidad. Eso fue lo que el Señor le explicó al maestro y líder fariseo de Israel, Nicodemo. Y esa conversación usted la puede leer completa en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3. Yo voy a leer algunos versículos para entonces concluir con este mensaje. Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Razonamiento humano, ¿se está dando cuenta? Un líder espiritual razonando con la mente cuando Jesús le está hablando de lo sobrenatural, un nacimiento sobrenatural. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, un nacimiento espiritual. Lo que nace de la carne, carne es, y en lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Este Espíritu es del Espíritu Santo, es decir, una manifestación gloriosa. Y Nicodemo le pregunta: ¿y cómo es posible que esto suceda? Nuevamente razonamiento. Jesús le está hablando algo para que él lo crea y funcione y se produzca el nuevo nacimiento en Nicodemo, y Nicodemo lo está racionalizando, lo está llevando a su mente natural. Jesús le respondió en el versículo 10: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, imagínate. A veces Jesús usaba las parábolas y usaba las enseñanzas con los eventos naturales para que pudiéramos entenderle, y la gente no creía. Y mucha gente hoy no lo cree. Entonces dice Jesús: ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Las que son sobrenaturales están por encima de lo que vemos y tocamos. Nadie subió al cielo, continúa Jesús, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Por eso Jesús hablaba con autoridad, porque Él venía del cielo. A Él nadie se lo contó, Él lo vio, Él creó con el Padre todo lo que usted y yo tenemos hoy y disfrutamos
y él sabía de lo que hablaba. Y él vino a traer esa conexión con Dios de una manera personal y espiritual. Entonces el nuevo nacimiento, como todos los demás milagros de Dios, son manifestaciones sobrenaturales que no se razonan con nuestra mente finita, sino que se creen con la fe de Cristo, que es infinita. Ahora mismo usted puede experimentar la manifestación sobrenatural del Señor si le recibe en su corazón como su único Señor y Salvador. Probar no cuesta nada, ¿sabe? Pero puede abrirle la eternidad hoy mismo. Esa es la gran diferencia. Si usted lo desea, ore junto conmigo. Diga: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de todo corazón. Jesús, perdona mis pecados. Límpialos con tu sangre bendita. Te recibo en mi vida, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Te pido que me llenes del Espíritu Santo para que me ayude a orar cada día y me revele la Biblia cada vez que la lea. Te doy gracias, Padre, por tu infinita misericordia para conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que usted se ha convertido en una nueva criatura, en un hijo genuino o una hija genuina de Dios, ore siempre a su Padre Celestial en el nombre de Jesús. Lea la Biblia para que se alimente espiritualmente y busque la ayuda de algún cristiano que usted conozca, que sea maduro, que crea en Padre, Hijo, Espíritu Santo, un mismo Dios, que la Biblia es la única autoridad y que Jesús es el único camino, la única verdad y vida. Si usted busca a esa persona le va a tender la mano. Tal vez el que le envió este audio puede ser esa persona que le quiere ayudar. Que la gloriosa manifestación sobrenatural del Señor se manifieste siempre en su vida. Le deseo de todo corazón. Su servidor, el pastor George Dumat, desde Margarita, Venezuela. Muchas bendiciones.